Dicen que estuvo esperando por un par de horas hasta que salieran de un edificio federal colegas, porque él integra las fuerzas o integraba las Fuerzas Armadas canadienses. Y cuando finalmente tuvo a 2 soldados cerca, puso en marcha su vehículo y arrasó con ellos. Uno murió, el otro quedó herido. Él después se terminó enfrentando a la policía y la policía lo mató. El gobierno de Canadá dice que claramente es un ataque terrorista. What took place yesterday is clearly linked to terrorist ideology, and that's why we are offering the support of the NCMP in the ongoing investigation. I am horrified by what took place here. This is a terrible act of violence against our country, against our military, against our value. This is a sobering reminder of the sacrifices and bravery of our men and women who serve our country. And I certainly would like to express my deep condolence to the family of the fallen and also my best wishes for the military who is still in hospital as we speak. While the details surrounding this event are still under investigation, and I trust that this criminal investigation will bring result. El señor César Paz fue integrante del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tal vez el miedo más grande del que se habla a nivel de Estados Unidos, obviamente en este caso nuestros vecinos, es este tipo de ataques de individuos que resulta casi imposible prevenir. Lobo solitario es uno de los ataques que casi nadie puede ni siquiera visualizar o predecir. Es un ataque que deja, en este caso, a muchos con muchas incógnitas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lo hizo? Especialmente con esos dos. Conocí a algunos de los dos militares. Aparentemente ya había una investigación interna, existían ciertos rasgos emocionales, ciertos rasgos ideológicos que esta persona ha estado exhibiendo por un cierto tiempo que llevó a las autoridades militares a tomar cierta acción en contra de él. Lamentablemente hizo una emboscada y es eso lo que hacen los lobos solitarios. Una emboscada para enviar el mensaje que ellos tienen, el mensaje ideológico que tienen. Lamentablemente, en este caso hubo 2 víctimas. Por supuesto, es trágico que hayan matado a alguien. Al perderse la vida del atacante, también se pierde acceso a una cantidad muy grande de información, porque ahora me imagino estarán revisando computadoras, estarán estableciendo con quién tenía contactos, pero nada hubiera sido mejor que sobreviviera el atacante para averiguar qué tan solitario era, quiénes eran sus contactos en todo caso, o si hay más como él allí mismo. Una de las cosas a los derechos que él probablemente se iba a acoger es al derecho del silencio. Con las debidas autorizaciones de la Corte, las autoridades o los investigadores pueden investigar, hacer indagaciones forenses en las computadoras, teléfonos celulares, todos los aparatos electrónicos que él tenga y pueden ubicar o identificar a otras personas que posiblemente hayan estado asociadas con él. No violamos ningún secreto, pero al mismo tiempo se habla poco de esto. En este momento hay cientos de agentes del FBI en Estados Unidos, y esto pasa hace muchos años, vigilando sujetos que son potencialmente peligrosos, ¿correcto? Sí, es la realidad. Es el deber de los agentes, en este caso estamos hablando de los agentes del FBI, de trabajar arduamente para cumplir con las prioridades del FBI. Recordemos que la primera prioridad del FBI es de mantener la seguridad de los Estados Unidos en el ambiente terrorista, no solamente internacional, pero doméstico. Luego sigue crímenes cibernéticos. Mientras tanto, ISIL, ahora con esta nueva técnica en la que primero se acercó a Bagdad y ahora está ya protagonizando ataques dentro de la capital. Los terroristas del Estado Islámico lanzaron hoy una nueva ola de atentados en la capital de Irak y sus alrededores, con un saldo de al menos 26 muertos. 2 restaurantes, un mercado al aire libre y una calle llena de comercios fueron los blancos de los yihadistas en barrios de mayoría chiita de Bagdad. Fuera de la capital, a poco más de 50 millas, 4 coches bomba explotaron en la periferia de Karbala, cerca de 2 importantes santuarios chiitas, y un atacante suicida detonó sus explosivos dentro de una mezquita.
El presidente iraní prometió hoy que su país estará al lado de Irak en la lucha contra los extremistas de ISIL y que continuará proporcionando armas y asesores a Bagdad para enfrentarlos. Mientras tanto, el Estado Islámico lanzaba un feroz ataque contra Kobani, donde los militantes kurdos esperan refuerzos que deben llegar desde Irak a través de Turquía. Poco antes difundieron un video en el cual un yihadista muestra uno de los cargamentos que 3 aviones C-130 de Estados Unidos dejaron caer la noche del domingo cerca de la ciudad. El Pentágono ya había informado que uno de los 27 cargamentos cayó fuera del área controlada por los kurdos. Nos acompaña el teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, analista de inteligencia. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Otro capítulo siniestro que ya se veía venir y que en algunos casos se desarrollaba con estos ataques que también son casi imposibles de detener y que generan, además del impacto directo, un impacto psicológico brutal en la capital de Irak. Más de 460 muertos en el mes de junio, 600 en el mes de julio. O sea, esto ha sido, independiente de los operativos de la coalición, en el mes de agosto, septiembre y octubre, esto ha sido el modus operandi. Este año ya hay más muertos en Irak a consecuencia de este tipo de ataque que es más efectivo, que ha sido, fíjate, Karbala, mencionas 4. ¿Qué cosa es Karbala? Es un punto de peregrinación de los chiíes, la mezquita del imán Ali. Está allí. Y por eso es que hay más de 17.000 ciudadanos iraníes que están entrando y saliendo en todo ese territorio. Y fíjate que dirigido mayormente a los barrios chiíes. O sea que esto está bien protagonizado, está dirigido hacia un grupo. Y este tipo de terror le está costando más al Estado de Irak que lo que sería un combate en Mosul, un combate en el norte. Y es muy efectivo y ha sido... consecuente. Todo el año han tenido más muertos en el año 2014 que desde el año 2007. Parece tal vez insólito decirlo de esta forma, pero es más fácil enfrentarse a un batallón de un ejército que prevenir un ataque suicida, por ejemplo. Claro que sí. Es casi imposible, porque uno dice, bueno, pueden poner barricadas, sí, pero barricadas ¿frente a qué? Pueden ir a un supermercado, pueden ir a una cafetería, pueden ir a una mezquita, pueden ir a miles de lugares y, por supuesto, proceder de una forma que genere, además del impacto directo, más terror. Los controles que tú puedes poner en las carreteras, la cantidad de puntos de seguridad de la policía, especialmente cuando hay esta peregrinación, son increíbles. Y con todos estos individuos pueden dejar un carro 2 o 3 días y al cuarto día lo detonan en medio de una plaza. Fíjate que lo hacen en el momento que hay gran aglutinación de gente, ya cuando van a comer por la noche, especialmente durante el mes de Ramadán, que se come después de la noche. Ellos logran su objetivo consistentemente y esto ha sido el arma de todos estos terroristas en el transcurso de todos estos años. Vuelvo a Estados Unidos y le pregunto a César, porque sabemos cuando alguien intenta el ataque. Muchas veces no se habla de cuántas veces se logra evitar un ataque y ha sido casi imposible de creer, pero es la realidad. Desde el 2001 aquí ha habido una tarea que ha generado que decenas y decenas de ataques fueran abortados por obra del FBI o de agencias de inteligencia estadounidenses. Aquí en Estados Unidos, quiero decir. Es la realidad, ¿no? Han habido operativos que han neutralizado estos ataques, pero hay esto se debe a que hay una cooperación no solamente entre las Fuerzas Armadas, pero también entre las otras... sí, de Homeland Security, agencias de los Estados Unidos, agencias federales, y la buena dinámica que existe entre las Fuerzas Armadas y las agencias federales. Recuerda que tenemos representantes de varias agencias federales en el exterior. Justamente estuve en Irak un par de veces, estaba en el Medio Oriente unas cuantas veces, y la relación que tenemos con las Fuerzas Armadas ha sido bastante óptima, lo cual ha llevado a resultados excelentes. Señores, muchas gracias por acompañarme. Quiero compartir con ustedes una imagen que habla de cómo son los enemigos, de la mentalidad de los enemigos cuando ven a un padre atando a su hija para entregarla a terroristas para que la maten a pedradas. بربطها ونزل الحرام على راسها يا شيخ اربطها النوم
قد ياخذ كلامك لا اله الا الله. قولي لا اله الا الله. كثر من ذكر الله. قولي لا اله الا الله. قولي لا اله الا الله، استغفر الله، استغفر الله. فلنبدا بتنفيذ. No sabemos, no está confirmado el resultado, no podemos afirmar que haya muerto, aunque existen versiones de que así ocurrió, pero esa es el perfil, es ese del enemigo. Ese tipo de forma de encarar las cosas es a lo que nos enfrentamos. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de eso quiero asomarme a una cosa simpática que ocurrió aquí en Estados Unidos, cuando el presidente Barack Obama fue a votar y se encontró con una dama y con un señor, un novio aparentemente muy celoso, que le dijo, bueno, lo que verán aquí. I really wasn't planning on it. I am sorry. Please excuse me. Now, there's an example of a brother just embarrassing you for no reason. Embarrassing. Just for no reason whatsoever. I knew he was going to say something smart, but I didn't know what he was going to say. And now you'll be going back home and talking to your friends about what's his name? Mike. I can't believe Mike. He is such a fool. He really is. I was just mortified. She's having a conversation with the president. Fortunately, the president was nice about it. I'm freaking out right now. So it's all right. Thank you so much. Mike seems like a decent guy. He's a decent guy. This is not happening. This really is. Todo arrancó, como vieron, por si se sorprendieron, la primera frase era el novio, al que no se le ve en ese momento, diciendo no vaya a tocar a mi novia, porque estaban obviamente cerca, y a partir de esa broma de dudoso gusto se generó ese diálogo. Dice la novia de este señor, aparte de lo que dijo ahí, que quería que se la tragara la tierra, que se quería morir y que a Mike, por cierto, le va a ir muy mal en los próximos días. Al regresar vamos a conocer al coronel Huracán. Dice que tiene a su cargo proteger al régimen cubano de los ataques de disidentes y tiene algunos elementos para mostrarlo, aunque está vacía la cartuchera de la pistola. Ya verán en un instante.